Ok, ahora sí. Bueno, no sé si oramos y usted inicia la oración, pastor. Por favor. Sí, cómo no. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en Gracias. esta noche por la bendición que nos das de conectarnos, Señor, y compartir en tu nombre. Gracias por mis hermanos y hermanas que desde diferentes lugares han dejado este tiempo para conectarse y poder, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos para compartir con ellos este material de la Biblia de Corazón para las Naciones. Gracias por mi hermana Elizabeth que dirige y por los que cada uno que van a venir conectándose en este tiempo. Ayúdanos, Señor, y Amén. que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre de Jesús, Amén. amén. Ay, Amén. 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 Bueno, como compartía nuestra hermana Elizabeth, soy el pastor Félix Gutiérrez, vivo en Mérida, Venezuela. Si hay algunos que no conocen, no son venezolanos, vivo en Mérida, en Venezuela, junto a mi familia, mi esposa Ninosca, y tengo dos hijas, Andrea. Como familia servimos al Señor en una iglesia acá. Soy el pastor de la iglesia Evangélica Libre Montaña de Salvación en el páramo de la Culata de Mérida, en Venezuela. Y también sirvo como presidente de los pastores de todo el estado Mérida. Y esto Dios me ha dado la oportunidad entonces de compartir nuestro ministerio. Y desarrollamos el ministerio también aquí en Venezuela. Soy el director del ministerio La Biblia de Corazón para las Naciones. La Biblia de Corazón para las Naciones es un ministerio que nace en el corazón del reverendo John Fornelli en los Estados Unidos, y él captó la necesidad de que el pueblo de Dios volviera a la senda antigua, como los primeros discípulos, de aprender la palabra de Dios, guardarla en su corazón y tenerla en su boca también para compartirla de una manera precisa y personal en cualquier momento. Entonces, él entendió que la diferencia entre los discípulos y nosotros es que los discípulos, nosotros tenemos una Biblia organizada, los discípulos no la tenían, los discípulos la tenían en el corazón y en la boca para compartirla en cualquier momento. Entonces, la Biblia de corazón es un ministerio que quiere y capacita a la iglesia para que aprenda la palabra de Dios, la guarde en su corazón y la pueda compartir de una manera precisa y personal en cada momento. Llegará un tiempo donde no tendremos acceso a lo escrito. ¿Cuánta palabra de Dios tendremos guardada en nuestros corazones que podamos compartir con el que tiene necesidad? La Biblia de Corazón para las Naciones está trabajando hoy en día en 22 países, sobre todo en países de contextos musulmanes, donde es un delito tener una Biblia, donde es un delito tener material cristiano escrito. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos capacitando líderes, hombres y mujeres que están construyendo Biblias invisibles en sus corazones para compartirlas con el que tiene necesidad. Y muchos están llegando a los pies del Señor a través de las historias de Dios que encontramos en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, nuestro ministerio trabaja con eso. Vamos a iglesia, interdenominacional, nos reunimos con pastores y líderes. Tenemos líderes y pastores en diferentes lugares, lugares difíciles como Irán, como Ghana en África, como Kenia, como Somalia, Botswana. Aún tenemos en países donde es un delito. Ahora recientemente en Egipto, en Marruecos, en Túnez. También estamos en Latinoamérica recientemente. Bueno, hay una ley en Cuba donde no se puede llevar Biblias a las prisiones. Entonces estamos capacitando líderes de la iglesia cubana para que conozcan la palabra de Dios, la guarden en su corazón y puedan entrar a las cárceles con Biblias invisibles y compartir la palabra del Señor con la gente e historia. En Bolivia también, en Paraguay, Colombia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Y es un privilegio para nosotros servir. Yo sirvo junto a mi familia, tenemos un equipo más grande en Venezuela de capacitadores, por supuesto. Yo como director junto a mi familia estamos al frente llevando estadísticas, anotando, revisando todos los temas que tienen que ver. En Venezuela Dios nos ha dado la oportunidad ya de capacitar en Barquisimeto, Mérida, Barcelona, en muchos lugares hemos estado ya capacitando y tenemos planes de ir a otro lugar, no solo nosotros, sino el equipo que nos acompaña en este tiempo y en este entrenamiento. El reverendo John Fornelli, fundador de Biblia de Corazón para las Naciones,
les envía muchos saludos. Él está en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Constantemente está viajando por el mundo. A Venezuela este año no ha venido, pero normalmente viene 2, 3 veces al año y bueno, visita los grupos y comparte. Yo le iba a pedir hoy que nos diera un saludo por el Zoom, que también se conectara, pero que él habla muy bien español, pero no lo pude contactar. Así que mis hermanos, bueno, después de orar y darles una pequeña reseña de lo que es Biblia de Corazón para las Naciones, no sé cuántos están conectados, hermana Elizabeth. ¿Cuántos están conectados? Somos 4 o 5 con usted, pero había un hermano, pero Ok, me imagino que le falló el internet y ahorita entrará nuevamente. Y ya también ok. están los Los pastores pastores, Francisco e Irma, ya están también. ok, bienvenido. Lo que pasa es que la computadora de nosotros, como la usan todos en casa, no sé, parece que no quiso abrir la aplicación del Zoom, entonces estoy usando el teléfono. Pero quiero contarles una historia que es verdad. Así quiero comenzar este tiempo hablando de la palabra de Dios. Quiero contarles una historia que es verdad porque está en la Biblia. Aquí tengo mi Biblia, pero no la voy a abrir porque la tengo en el corazón, esta historia. Quiero contarles una historia que es verdad porque está en la Biblia y dice así. Subían Pedro y Juan juntos al templo, a la hora novena, a la hora de la oración. Y era llevado un cojo de nacimiento que ponían todos los días a pedir limosna en la puerta del templo llamada La Hermosa. Él pedía limosna a todos los que entraban en el templo. Él, al darse cuenta que Pedro y Juan iban a entrar al templo, les pidió que les dieran limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando la mirada sobre él, le dijo, míranos. Y él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Pedro, junto con Juan, le dijo, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, te digo, levanta. Y tomándolo Pedro por la mano derecha, lo levantó. Y enseguida él dio un salto y se paró. Y sus pies y sus tobillos fueron afirmados. Y él comenzó a saltar y a andar y a alabar a Dios. Y entró junto con ellos al templo, saltando, andando y alabando a Dios. Y toda la gente lo vio y le reconoció que era el cojo que se ponía a pedir limosna todos los días en la puerta del templo llamada La Hermosa. Esta historia está en el libro de Hechos capítulo 3 del 1 al 10. Normalmente, eh, eh, quiero que alguno de ustedes que escuchó la historia, si quiere contar la historia por acá, si puede repetir la historia que yo conté. Alguno de los que la escuchó, que es de los que está conectado. Si quiere, si se atreve a contar la historia. De lo que se acuerda. No necesariamente tiene que contarla perfectamente, pero lo que se acuerda. Ok, de lo que me acuerdo, que Claro, había un cojo en la entrada de la puerta Hermosa, por donde venía y Pedro venía entrando. Y él le pidió dinero y él le dijo que no le iba a dar dinero y le dijo, en el nombre de Jesús, te declaro sano. Y él entró al templo saltando y alabando al Señor saltó entrando y corriendo. ok. No sé si otro de los que está conectado se atreve a contarlo, se acordó, como la hermana Elizabeth, lo que se acuerda. No necesariamente. Estamos aprendiendo. Un valiente. ¿Quién más se atreve a contar algo? Así sea un pedacito que yo no dije, que se me escapó, algo que ustedes retuvieron. ¿Quién? Bueno, puedo añadir que Pedro le dijo unas palabras que siempre recordamos, ¿no? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Bien, muy bien, muy bien. Si hay otro que quiera contar lo que se recuerda, lo que le quedó de la historia, no importa. Estamos aprendiendo. Otro valiente. Francisco, ¿no está por ahí? O Irma.
Sí están, pero no sé si tengan problema con el Ok. internet. Fíjense que yo conté esta historia. Es diferente la capacitación que damos nosotros en vivo. Cuando nosotros damos la capacitación en vivo, yo cuento una historia y hago un proceso con las personas de otros la cuenta, la contamos entre todos y todo esto, ¿verdad? Pero después hacemos un pequeño estudio bíblico con la misma historia y lo que usted se recuerda de ella. Por ejemplo, contamos qué le gustó de la historia. Por lo menos la hermana Elizabeth y la hermana Daniela que están conectadas, ¿qué les gustó de la historia? ¿Qué pueden decir? Algo preciso. ¿Qué les gustó de la historia, de esta historia que escucharon? ¿Qué les gustó? Bueno, yo pudiera Algo decir preciso. que, ajá, la parte pues donde él está pidiendo, o sea, él está con su necesidad, pero él no está pidiendo para su necesidad. Y Pedro lo aborda y le da la sanidad, pues que era lo más importante, porque él estaba pidiendo era Amén. limosna. Ujú, amén. Recibió algo que no estaba esperando, ¿verdad? Porque Ujú, le estaba exacto. pidiendo dinero, pero recibió algo más importante. Hermana Daniela, ¿qué le gustó de la historia? Bueno, que la sanidad que recibió fue de manera integral, porque dice la palabra que él salió saltando y alabando, y el pueblo veía cómo él alababa a Dios. Ujú. Fue un testimonio esa sanidad, Bien. ¿verdad? Ujú. Testimonio. Fíjense, cómo se muestra Jesús en la historia, aunque él no está allí físicamente, pero los discípulos actúan en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el poder de Jesús de Nazaret. ¿Cómo ven ustedes a Jesús entonces en la historia? El poder de Jesús en la historia, Obrando su palabra. obrando, obrando, ¿verdad? Obrando, Quedó de milagroso. mani- sí, quedó de manifiesto que Jesucristo vive. Mm. Jesucristo vive. En el nombre de Jesús de Nazaret, Ujú. ellos le ordenaron que se levantara. ¿Y cómo era la gente en la historia? ¿Cómo ven cómo era la gente? Porque ahí había varios personajes, estaba el cojo, estaban los discípulos. ¿Cómo ven ustedes a la gente en la historia? Pues al cojo, Bueno, ajá, dale, dale, perdón, dale, tranquila. veo que siempre te contaba con amigos, porque dice la palabra que lo llevaban, siempre lo llevaban y lo colocaban a la puerta de la hermosa, ¿verdad? Entonces, tenía amigos a su alrededor o gente con la que él contaba. Y vemos Ah, que que era lo el tiempo, llevaban el cada momento día. de la oración y el templo debía estar lleno de gente porque era el tiempo de la oración. Sí, Serían muchos los que iban al templo a orar. Y bueno, por eso creo que el testimonio fue a la vista de todos, porque fue en un momento en que estaba concurrido. Ujú. sí. Entonces había multitud allí y aparentemente él tenía amigos que los llevaron. Y hermana Elizabeth, Sí. ¿qué vio allí? Bueno, también ¿Cómo era la gente? exacto, puedo ver pues la ¿Cómo disposición eran de los los, discípulos? exacto, puedo ver si tengo el micrófono, sí. Puedo ver pues Sí, sí. la disposición de los discípulos de llevar el mensaje, de sanidad, de restauración, la disposición que tenían pues de todo el tiempo. Y bueno, en Sí, ese momento los pues, discípulos estaban ahí. exacto, exacto. Sí. Ajá, los discípulos estaban allí, mostraron lo que ellos tenían, ¿verdad? Ujú. Podemos ver también, podemos ver muchas cosas allí, pero fíjense, vimos qué nos gustó de la historia, cómo era Jesús, cómo se mostró Jesús en la historia, cómo era la gente también en la historia, pero ¿qué nos enseñaría esta historia? ¿Qué cree usted que nos enseñaría esta historia? Pues a mí ¿Qué cree que el usted? Señor O puede ustedes. cubrir cualquier necesidad que yo tenga. Amén. Como decía Daniela, la Amén. hermana Dios Daniela, puede cubrir. algo integral incluso. Amén. Amén. Sí, amén. Dios puede cubrir cualquier necesidad, Él todavía sigue obrando. ¿Qué más Exacto. nos puede enseñar esta historia? Hermana Daniela, si quiere decir algo. Eh,
el poder de Dios, ¿verdad? Recuerdo y el Ajá, poder de Dios obrando y los discípulos reconociendo que humanamente no tenían nada que ofrecer, que si algo podían hacer era porque venía de Dios. amén. También, Qué también, interesante. Ellos, también ujú, resaltaría, pues no dígame, hermano. sé, a veces cuando le pedimos algo al Señor y no es lo que Él tiene para nosotros, porque Él estaba pidiendo dinero y ellos abordaron fue su necesidad principal. A veces Dios tiene para nosotros, tiene algo mayor, ¿verdad? De lo que nosotros Ujú, muchas veces pedimos, Dios tiene algo mayor. exacto. Y el poder del Señor se manifestó. Él estaba pidiendo indudablemente dinero y él le dijo, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, levanta. Dios sigue obrando todavía, Dios sigue manifestándose con poder todavía en la vida de las personas. Amén. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y escuchando usted esta historia, ¿a quién cree usted que usted le puede contar esta historia? Bueno, en este momento, pues se me ocurre pues a mi hija, pues porque a veces veo que eh, pues la veo preocupada por otras cosas que pueden ser secundarias y pudiera decirle pues así como el cojo estaba en la puerta la puerta que se llamaba Hermosa, eh, eh, pidiendo algo diferente, el Señor llegó a abordar una necesidad más importante y algo mejor. Y pues a veces yo le digo, la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. A veces se dan las cosas de otra manera, pero es lo mejor que Él tiene para nosotros. Dios siempre tiene lo mejor. Ujú. ¿A quién crees, hermana Daniela, que puedes contarle esta historia? A cualquiera que creyendo que no hay salida, que no hay solución para su condición, situación, al presentarle a Cristo como el que puede traer orden a su vida, el que puede dar solución, aún a pesar de que la situación parezca compleja y difícil, trae esperanza, le trae esperanza a esa persona. Sí, esta historia es para todos, como dicen ustedes, personas sin esperanza, familiares, aún para nosotros mismos. Es importante que nosotros podemos ver allí en esta historia que este cojo, bueno, venía buscando algo material, algo metálico, pero Dios le dio algo más grande aún todavía, que fue la sanidad. Dios le dio algo que él no estaba esperando, pero que era mejor. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando de recibir de Dios algo que creemos nosotros que es muy bueno, pero Dios siempre tiene algo mejor para nosotros? Esta historia nos enseña, a veces nosotros incluso vamos los domingos al servicio y no ocurre nada. Como pudiéramos ver en la historia, el mismo cojo, la misma puerta, la misma gente. Pero cuando intervino el Dios de Pedro y de Juan, las cosas fueron diferentes. Todo ese lugar se llenó de su gloria y de alabanza, como decía la hermana. Se llenó de alabanza, porque el Dios de Pedro y Juan intervino. Y no solamente el Dios de Pedro y Juan intervino y se llenó de alabanza, sino que estuvo a la vista de todos los que estaban allí. Dice que todos los que estaban allí se dieron cuenta que ese era el cojo que ponían a pedir limosna todos los días en la puerta del templo llamada la Hermosa. A veces vamos a la iglesia como iban Pedro y Juan, que eran hombres de oración, iban a la hora novena, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde, a orar. Eran hombres de oración. Y cuando somos hombres y mujeres de oración, Dios obra de una manera especial. A veces creemos que no tenemos nada, pero sí tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros todavía. Y fíjate que Pedro y Juan fueron tan humildes que le dijeron, más adelante, usted puede ver en unos versículos más adelante, creo que el versículo 12, el mismo capítulo, él dice, no nos miren a nosotros, no fuimos nosotros, fue el Señor, no fuimos nosotros. Le dice, no nos miren a nosotros, no fuimos nosotros. Ellos reconocieron que no eran ellos, sino era lo que ellos portaban, que era el poder de Jesucristo de Nazaret, que pudo levantar. Y fíjense que este cojo, también podemos ver más adelante en el mismo capítulo, que tenía 40 años.
La gente viéndolo por 40 años. Y en un instante, Dios cambió la historia de su vida, que hasta el día de hoy nosotros podemos conocer y maravillarnos del poder del Señor en aquellos días y lo que Él sigue haciendo para nosotros en este tiempo. Así que lo importante cuando nosotros conocemos una historia y la tenemos guardada en el corazón es que podemos ver detalles que a veces no vemos. Sí, hemos escuchado esta historia, sobre todo ese versículo en el nombre de, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús de Nazaret te digo, levanta. Pero cuando escuchamos la historia que era la hora novena, que Pedro y Juan iban, y era un cojo que ponían todos los días, y lo ponían en una puerta llamada La Hermosa, y ellos en el nombre de Jesús le levantaron y sus pies enseguida se fortalecieron y sus tobillos. Hermanos, Dios sigue buscando en este tiempo iglesias, siervos suyos, para fortalecer sus pies y sus tobillos y que puedan caminar junto al Señor, alabar a Dios juntos y proclamar la palabra de Dios de una manera precisa y personal donde cualquier lugar donde nosotros estemos. Así que la Biblia de Corazón es un ministerio que quiere caminar junto a la iglesia. No plantamos iglesia, pero sí fortalecemos a la iglesia y al creyente para que puedan aprender la palabra de Dios, guardarla en su corazón y poderla compartir como yo la compartí en este momento. Esta primera parte que yo le estoy compartiendo es el módulo 1 de la Biblia de Corazón, que se llama La Puerta. El módulo 1. Por eso contamos en esta historia de la Puerta Hermosa. Y yo puedo decirle ahora bienvenido al módulo 1 que se llama La Puerta Hermosa, donde nosotros iniciamos a través de este corto ejercicio de contar esta historia para que usted pueda ver cómo usted sí puede aprender una historia y guardarla en su corazón y ir construyendo una Biblia personal. Puede usted ir construyendo una Biblia personal cada día aprendiendo una nueva historia y guardándola. Y cuando usted esté por allí donde usted no carga el libro, no carga algo escrito, usted puede sacar de lo que usted tiene en su corazón y compartir con las personas. Usted puede tener una Biblia, construir una Biblia de corazón con historias de sanidad, con milagros, con parábolas, historias de la Biblia que son tan interesantes. Fíjense que hay referencias importantes entre la Biblia y otros libros. La Biblia comparada con otros libros, por eso en la invitación del Zoom, el hermano Francisco escribió algo que me gustaba mucho, que él decía, la Biblia no es un libro de referencia, es alimento para el alma. Y la Biblia, nosotros podemos compararla con otros libros. Y podemos darnos cuenta que en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y tiene una utilidad, dice que es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y no solamente dice eso, Pedro dice, en 2 de Pedro 1:21 dice, que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los grandes hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. La profecía, la palabra de Dios, no fue traída por voluntad humana, no fuimos nosotros, sino que los grandes hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fue traída por esos hombres inspirados. Entonces ahí podemos ver dos comparaciones importantes entre la Biblia y otros libros. Fue inspirada por Dios. Y si usted estudia, a mí me gusta mucho ese pasaje, y si usted lo estudia más, bueno, entonces puede ver que tiene una utilidad y un propósito, pero fue inspirada por Dios. Y esa misma palabra que se utiliza aquí para inspirar es la misma palabra de Génesis cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre. Es la misma palabra, fue soplada por Dios. Entonces la Biblia es inspirada por el Señor y no fue traída por voluntad humana, por nosotros, como muchas personas a veces quieren atribuirse, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirado por el Espíritu Santo. Esa es una comparación importante entre la Biblia y otros libros. Número 1, fue inspirada por Dios. Y número 2, no fue traída por voluntad humana, sino que los grandes hombres de Dios, dice Pedro, segunda de Pedro 1:21, fue traída e inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, hay dos grandes comparaciones entre la Biblia y otros libros que quería comentarles. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos, mientras los otros libros solamente son meras opiniones humanas. Por eso es que es importante que nosotros podamos no solamente abrirla, leerla y olvidarla,
sino que nosotros podamos aprenderla también y guardarla en nuestro corazón. Es única, hermano. Tenemos que leerla de una manera diferente. Es un desafío, porque fíjense que al principio, cuando yo conté la historia, a veces aprendemos ciertas partes de la historia, porque nuestro cuerpo, nuestra mente se resiste a aprender y quiere rápidamente ir a buscar la cita bíblica. Yo se las dije a ustedes al principio, pero normalmente nosotros damos la cita bíblica al final de todo el proceso que hicimos para que las personas no la busquen, sino que traten de aprenderla de una manera natural y con sus propias palabras, aún sin salirnos del texto. Entonces, ¿qué les parece? La Biblia es diferente a otros libros, porque número uno es inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Pero también dice Pedro, segunda de Pedro 1:21, que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, la palabra de Dios, sino que los grandes hombres de Dios, los santos hombres de Dios, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hago énfasis porque a veces leemos la Biblia y lo olvidamos, pero si la Biblia es comida para el alma, es un libro, los demás libros son libros de referencia, pero la Biblia es un libro que llena nuestra vida y nuestra alma, entonces deberíamos de leerla de una manera diferente. Y no solo abrirla, leerla y olvidarla, sino poderla guardar en nuestro corazón. Esa es una primera parte, una introducción. Pero fíjense que también hay versículos bien interesantes de cómo se describe la Biblia a sí misma. Porque aquí hablamos de la comparación de la Biblia con otros libros, pero ¿cómo se describe la Biblia a sí misma? Es importante. El Señor Jesús dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Jesús dijo que era pan, Pedro dijo que era leche, pero Jeremías dice que es alimento. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y las comí, y fueron por gozo y alegría para mi corazón. Jeremías 15:16 dice esto, que la palabra de Dios es comida, es alimento. Mateo 4:4 dice que es pan. Primera de Pedro dice que es leche. Es interesante entonces, porque la palabra de Dios se describe a sí misma como pan, que es un alimento conocido en cualquier cultura, algo sencillo, muy básico, pero que sacia nuestro cuerpo. La leche, como niños recién nacidos, desead la palabra de Dios y la comida. Son tres elementos que nosotros podemos entender fácilmente. Fíjense que si la palabra de Dios es pan, leche y comida, debemos dejarla, aprenderla y dejarla que ella nutra nuestras almas, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Es interesante que nosotros comemos 3 veces al día, algunos comen más. Así debemos de alimentarnos de la palabra de Dios cada día para que ella nutra nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro corazón. La Biblia, la palabra de Dios es comida para el alma, es alimento espiritual que debe llenar nuestros corazones cada día. Necesitamos meditar en ella siempre para que podamos crecer y para que podamos estar fortalecidos en estos tiempos difíciles. Fíjense, mis amados, entonces que la palabra de Dios comparada con otros libros son menos libros de referencia, pero la palabra de Dios es comida para el alma. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Aún los santos hombres de Dios, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino traída por esos grandes hombres de Dios. Quiero decirles que nosotros no estamos enseñando algo nuevo, es algo que ya es viejo, que está establecido en la palabra de Dios, que nosotros podamos guardarla en nuestro corazón. El apóstol Pablo dijo en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo abunde en abundancia en vuestros corazones, habite en vuestros corazones. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como ministerio estamos trabajando, buscando iglesias, creyentes, líderes que quieran que sus pies y sus tobillos sean fortalecidos como la historia de la puerta hermosa para andar
y caminar junto a nosotros, capacitando a otros para que puedan entender que debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y dejarla que ella nutra nuestro cuerpo y nuestra alma. Es una disciplina espiritual aprender. Por eso se llama la Biblia de corazón para las naciones, porque estamos en constante construcción de una Biblia personal para cada uno de nosotros. El pastor Francisco me pidió que compartiera con ustedes una primera parte de, de lo que nosotros, el material que nosotros usamos, y estamos de verdad contentos por poder compartir con ustedes, aunque por Zoom no podemos interactuar tanto, pero sí podemos vernos algunos y poder expresar algunas ideas en cuanto a la Biblia de corazón para las naciones. Hasta aquí, ¿qué le parece? ¿Qué le parece hasta aquí? Si alguno de ustedes quiere dar una opinión, ¿qué les parece hasta aquí lo que han aprendido? No es nada nuevo, es algo viejo, es algo que aún textos bíblicos que usted conoce, pero que a veces no sabemos un poco cómo aplicarlo en cuanto al aprendizaje y de cómo usar la palabra de Dios, de cómo tenerla en nuestra boca y nuestro corazón. Si alguno quiere decir algo, quiere compartir algo. Excelente porque con esta dinámica, pues uno puede ver detalles pequeños que uno pasa por alto y uno, por lo menos voy a hablar de mí, yo tiendo como a resumir la historia y a contarla y pues de ahí me pierdo de tesoros y Sí, que están en la Biblia. Y como usted decía en un principio, pues, o sea, el tenerla, el guardarla, el retenerla va a alimentarme a mí. Y estamos en tiempos bastante difíciles. Y pues lo único que va a cambiar mis creencias. Si yo no medito, ¿qué voy a tener aquí a la hora de la prueba? No voy a tener nada, sino que voy a tener que correr a buscar eh, la Biblia, pues, y de pronto, bueno, yo creo que casi todos los cristianos no sabemos varios versículos, pero, wow, una historia o tener, pues, todo un registro de la Biblia en nuestro corazón, de verdad que es, sí. es una bendición en todo el sentido de la palabra. Y es alimento para el alma, ¿verdad? Que Ujú, debemos dejar que nutra nuestros corazones. Cuando nosotros aprendemos una historia, podemos ver el valor de la palabra de Dios en los detalles, en ujú, cada detalle cuando nosotros aprendemos y cosas que descubrimos, aún historias que hemos o textos que hemos leído por mucho tiempo, por muchos años, pero cuando la aprendemos y la internalizamos y la guardamos en nuestro corazón es diferente. La podemos contar con autoridad, la podemos contar con nuestras propias palabras y con mucha facilidad. A veces creemos que aprender la palabra de Dios es muy difícil, pero no, no es tan difícil. Podemos, pero es una disciplina espiritual. Cada semana aprender una historia, cada semana ir. Yo tengo una libretica donde tengo las historias que voy aprendiendo, cuáles aprendo más fáciles, cuáles no, y voy tratando de ir construyendo mi propia Biblia personal para compartir en cualquier momento y en cualquier lugar, con cualquier cosa. ¿Cómo usted puede dar de lo que no tiene? Tenemos que tener una Biblia de corazón para poderlo compartir. sí, Era la diferencia de los discípulos y nosotros. Ellos tenían una Biblia de corazón. Mientras nosotros la tenemos en el libro, ellos tenían una Biblia de corazón sí, personal en todo momento. sí. No sé si hay otro que quiera compartir. ¿Quién desea compartir qué le ha gustado hasta aquí, qué quisiera Sí, compartir o que le ha aportar? gustado, de lo que ha aprendido, de lo que ha escuchado, si quiere aportar algo. El tiempo por Zoom es rápido, Sí, hay que pareciera aprovechar. rápido. Saben que Moisés Moisés dice acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? En Deuteronomio 30, del 11 al 14, él dice, este mandamiento que te ordeno hoy no es difícil ni está lejos. Fíjense, él dice, este mandamiento que te ordeno hoy no es difícil ni está lejos, para que digas, está allá arriba en el cielo y digas, ¿quién subirá por nosotros y la bajará y la traerá a nosotros para que la pongamos por obra y la cumplamos? Y dice, ni está del otro lado del mar para que digamos, ¿quién la traerá? ¿Quién pasará al otro lado del mar? La traerá a nosotros para que la pongamos por obra y la cumplamos. Él dice, esta palabra que te ordeno hoy está cerca de tu boca y de tu corazón. No es difícil. Aprender la palabra de Dios no es difícil. Está cerca de nuestra boca y nuestro corazón para obedecerla. Moisés dijo, la traerá
para que la pongamos por obra y la conozcamos. No solamente basta conocerla, sino también obedecerla. Y no está difícil ni está lejos. Hermano o hermana, usted no puede decir que conoce un pasaje de la Biblia hasta que usted no la puede compartir de una manera precisa y personal. Usted no puede decir que conoce una historia de la Biblia si usted no la puede compartir de su corazón. No puede decirlo. Entonces, para nosotros poder compartir la palabra de Dios de una manera precisa y personal, tenemos que guardarla en nuestro corazón. No conocemos un pasaje de la Biblia hasta que no lo podamos repetir o no podamos repetir lo que dice. Entonces probamos que la Biblia está en nuestro corazón cuando sale de nuestra boca. Cuando usted puede con facilidad compartir una historia de la palabra de Dios, entonces eso está en su corazón. Lo conoce porque usted lo puede transmitir con su boca de una manera muy fácil. Fíjense que dicen algunos versículos que nosotros usamos sobre la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en vosotros en abundancia y dice con toda su riqueza. Eso tiene que ver con los detalles, con toda su riqueza, pero en abundancia, mucho. Y habitar tiene que ver con estar allí dentro. Se habita o mora en un lugar es porque allí está, usted está allí adentro. Así es la palabra de Dios. Debe morar en nosotros, en abundancia. Pero el Salmo dice también, el salmista dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Otra versión dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice el Salmo 119:11. Y uno de los textos favoritos que se encuentra en Josué 1:8, que muchos de ustedes lo conocen, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche para ponerla por obra o cumplir. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Es tremendo este texto de Josué que nosotros conocemos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche para ponerlo por obra, para que lo guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que salga, todo lo que hagas te saldrá bien. Sabes, hermanos, que muchas veces en el Antiguo Testamento la palabra meditar tiene que ver, mientras meditamos la palabra de Dios, la compartimos. O sea, meditar en voz alta. Mientras meditamos, compartimos la palabra de Dios. Y esta es lo que Josué quiere decir aquí, o el Señor quiere decir aquí. Mientras meditamos en la palabra de Dios de día y de noche, la compartimos. Meditamos en voz alta y compartimos la palabra de Dios. Entonces, estos versículos afirman directamente desde las Escrituras que debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Colosenses dice, el apóstol Pablo dice que mora en abundancia la palabra de Dios en vuestros corazones. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y Josué dice que meditemos en ella de día y de noche, que nunca se aparte de nosotros esta palabra, sino que podamos meditar en ella de día y de noche y la obedezcamos. Es importante que nosotros también podamos conocer eso, que se desprende de la misma palabra de Dios. Por eso nuestro énfasis en aprender la palabra de Dios, guardarla en nuestro corazón y ponerla en nuestra boca para compartirla de una manera precisa y personal en cualquier momento. Aquí donde yo vivo, le decía a la hermana Elizabeth, los venezolanos saben que Mérida es montañoso. Yo vivo en una montaña, un páramo donde las personas se conocen y bueno, es un contexto muy católico practicante donde tienes que ganarte la confianza de la gente para hablarle. Hay una frutería aquí donde ellos son muy idólatras y siempre tienen ídolos de madera y hacen sus procesiones y todo. Y yo por mucho tiempo he estado ganándome la confianza de ellos, ellos, al día de hoy ellos me aprecian mucho, pero darle la palabra de Dios así, un culto y eso es un poco difícil. Pero yo le voy contando historias cada vez que tengo la oportunidad. Esa familia tuvo un niño nuevo y le pusieron por nombre Jacob. Entonces un día yo fui y yo sabía que había nacido el niño y eso, entonces escuché el nombre.
Entonces después volví ahí y le dije, ¿tú sabes la historia de Jacob? Entonces le conté la historia de Jacob. Y ellos estaban muy sorprendidos, pues, porque como que en la Biblia hay una historia que habla del nombre. Ellos le pusieron el nombre sin saber. Entonces estaba muy sorprendido de que yo pude contarle la historia de Jacob y que después, bueno, su nombre fue cambiado a Israel. Y ellos estaban muy sorprendidos de eso. Entonces, siempre que voy ahora, siempre pregunto, ¿dónde está Jacob? Entonces, ya el niño ha crecido y sale y balbucea diciéndome pastor. Pero es la importancia de tener la palabra de Dios. Tal vez si yo llego allí a ese lugar y es una familia más o menos grande y muy católica, muy practicante, con mi Biblia bajo el brazo para decirle que quiero compartir algo con ellos, difícilmente ellos me van a recibir, pero todos quieren escuchar una historia, todos quieren escuchar una historia. Y la diferencia de contar una historia es que la gente se siente importante, porque tú tomaste tiempo y la gente dice, wow, la historia es importante porque tomo tiempo para aprenderla, pero yo también soy importante porque me escogió a mí para contarme la historia. Entonces, todas las personas siempre están dispuestas a escuchar una historia. Y cuando son las historias de Dios que usted puede escoger desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, más de 500 historias, es interesante lo que Dios puede hacer a través de su palabra, que salga de su corazón y de su boca para compartirla con la gente. Por eso, mis amados, nosotros como Biblia de Corazón para las Naciones, vuelvo y les repito, en este primer módulo, estamos buscando iglesias de creyentes que quieran que sus pies y sus tobillos se fortalezcan como aquel cojo para ir y anunciar el mensaje del Evangelio en este tiempo. Los tiempos han cambiado. Ya cada vez va a haber más prohibiciones de compartir la palabra de Dios libremente como nosotros lo hacemos normalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir nuestra propia Biblia personal, nuestra propia Biblia de corazón, construir nuestra propia Biblia invisible. Hace poco tuve la oportunidad de ir a Turquía. Turquía es un país de contexto musulmán, el 90% de las personas son musulmanes. Eso significa que el que te atiende en algún negocio es musulmán, el señor del taxi es musulmán, el que te vende un café es musulmán, el policía es musulmán. Entonces hay que tener cuidado acerca de compartir el evangelio. Y nosotros fuimos, y yo no pude llevar nada, hermano, no pude llevar mi guía, donde tengo mis notas, no pude llevar una Biblia física, no. Quería llevar incluso una franela que tenía un texto bíblico, y mi esposa, no te lleves eso, te vas a meter en problemas. Entonces, pero hicimos el viaje para capacitar, y entonces llevé mi Biblia de corazón personal, lo que había aprendido de la guía, y llevé mi tablet, que no es fácil de desbloquearla, una tablet. Y entonces, bueno, ahí llevaba algunas cosas para compartir. Tuvimos la oportunidad de capacitar un grupo de creyentes kurdos. Culturalmente son kurdos, son de Siria, viven en Turquía, pero son kurdos. Y entonces allí capacitamos un grupo de 20, por supuesto con un intérprete y todo, en la ciudad de Estambul. Pero después fuimos a otra ciudad a 1 hora de la frontera con Irán y entrenamos 20 iraníes y vimos bautizarse en secreto, por supuesto, y vimos bautizarse 10 de estos iraníes que no se habían podido bautizar en su país. Ellos pasaron líderes y los entrenamos por un tiempo y ellos se bautizaron, y el gozo del Señor que había allí, escuchar los testimonios de ellos, de cómo pueden compartir el evangelio, pero o cómo la necesidad de compartir la palabra de Dios, pero sin tenerla física, cómo hacen. Entonces ellos fueron entrenados y aprendieron unas cuantas historias y pasaron a su país. Ellos pasaron de Irán a Turquía, donde la ciudad donde estábamos estaba a 1 hora de la frontera, y ellos entonces pasaron a su país con una Biblia de corazón personal, con una Biblia de corazón invisible. En ese tiempo de capacitación, ellos aprendieron nuevas historias y se fueron tan emocionados de tener la palabra de Dios en su corazón y en su boca, y ahora poderlo compartir con grupos allá escondidos. Porque si tú tienes una Biblia en Irán, pueden pasar dos cosas: ir a prisión por muchos años o morir, o la pena de muerte. Entonces fue para nosotros un gozo poder estar allá y ver, porque tal vez nosotros aquí en Latinoamérica o en Venezuela no vemos la importancia, pero en esos países de contexto musulmán, y que yo creo que tarde o temprano también va a llegar a Latinoamérica la provisión de las escrituras, nosotros, ¿cuánta palabra de Dios tendremos en nuestros corazones para compartir con la gente?
cuántas historias de Dios precisas y personales, no lo que usted piensa, sino lo que la palabra de Dios dice, usted podrá compartir con las personas. Vuelvo y le repito, mientras aprendemos una historia y meditamos en ella, la podemos compartir. Medite en voz alta. Propóngase a aprenderse una historia y usted puede entonces, mientras la va aprendiendo, puede irla contando a otros en diferentes lugares. Puede irla contando a un familiar, como decía la hermana Elizabeth, puede contársela a alguien sin esperanza, pueden contársela a alguien que nunca ha escuchado la escritura y usted va a ver que esa historia va a tomar la atención. Es como cuando usted va a un museo. Cuando usted va a un museo, usted ve los animales disecados y ve todo lo que allí está muerto. Pero cuando usted lo llevan a la sabana es diferente porque usted puede ver las aves en vivo, los animales, el ruido en vivo, es diferente. Así son las historias. A veces cuando la leemos, la gente no le para mucho, pero cuando usted le cuenta una historia que tiene en su corazón y en su boca, eso impacta la vida de las personas. Por eso, hermanos, estamos haciendo énfasis en ir a muchos lugares y que la iglesia y los creyentes podamos volver atrás como los primeros discípulos que trastornaron al mundo conocido a su alrededor porque tenían la palabra de Dios en su corazón y en su boca para compartir. Y usted me preguntará, pastor, ¿qué es una Biblia de corazón? Yo quiero decirle que para nosotros una Biblia de corazón son todos los versículos, textos bíblicos, salmos, proverbios que usted puede decir sin ningún tipo de ayuda. Que usted puede sacarlos de su corazón y ponerlos en su boca y compartirlos sin ningún tipo de ayuda. Eso es una Biblia de corazón. Imagínense, la hermana Daniela que nos conoce, yo tengo mi propia Biblia de corazón personal. Y sé historias, versículos, salmos y proverbios. Pero mi esposa también tiene su Biblia de corazón personal. No sé cuántas historias, salmos, proverbios. Mis hijas, tengo dos, y tienen su propia Biblia de corazón personal cada uno. Pero cuando las unimos, la de los cuatro, es la Biblia de corazón personal de la familia. Es más grande, es mucho más grande. Imagínense lo poderoso. Si vamos juntos, podemos compartir muchas más historias con las personas. La palabra de Dios es más grande. Entonces, yo tengo mi Biblia de corazón personal, mi esposa y mis dos hijas tienen la de ellos. Y cuando la unimos, es la Biblia de corazón de la familia. Pero imagínense, yo como pastor tengo mi Biblia de corazón personal y mis hijos, pero todos los hermanos de nuestra congregación tienen su Biblia de corazón personal. Y cuando vamos los domingos a la iglesia y lo unimos, es la Biblia de corazón de nuestra iglesia. Es mucho más grande. Y lo bonito es que siempre está en construcción. Siempre estamos tratando de aprender la palabra de Dios y compartirla. A veces yo me pongo a pensar, si estuviésemos en una isla desolado y no tuviésemos nada escrito, ¿cuánta palabra de Dios pudiésemos tener que nos sostuviera a nosotros y a los que están a nuestro alrededor? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuánto tiempo usted podría pasar contando historias de Dios o contando versículos? Y es posible, desde los más pequeños hasta los más grandes, pueden aprender la palabra de Dios de una manera precisa y personal y compartirla con otros. Nosotros somos una pequeña congregación en una de las montañas más altas en los Andes venezolanos, en montañas altas, en frío. Gente muy sencilla. En nuestra iglesia son agricultores, empleados de servicio doméstico, algunos choferes, albañiles, esa es la gente que nosotros tenemos. Pero es una iglesia que ha decidido llenar sus corazones con la palabra de Dios. Capacitamos a nuestros líderes con la palabra de Dios aprendiendo historia. Discipulamos a los nuevos creyentes con la palabra de Dios aprendiendo historia. La gente pierde la timidez al aprender historias y poderlas contar de una manera precisa y personal. Yo lo que les comparto es porque nosotros lo vivimos. Cada semana en nuestra iglesia tenemos 6 células de bendición. Cada semana en esa casa, en una de esas casas se aprende una historia nueva. Y tratamos en un año aprender 52 historias durante un año. Es un desafío, es una disciplina espiritual, pero sí se puede. Tenemos niños que han contado su primera historia a los 3 años porque han escuchado a sus padres repetírselas una y otra vez. Tenemos más grandes que cuentan historias, tenemos algunos que cuentan historias a sus compañeros de trabajo, tenemos otros que cuentan historias en la universidad. Mi hija me contó que está en un grupo en la universidad aquí de la ULA de evangelismo
Y un día llegó y encontró un muchacho contando historias. Y dijo, wow, ¿qué pasó con este muchacho? Está contando historias. Resulta que su iglesia fue capacitada aquí y sus pastores y sus líderes capacitaron a otros. Ahora él cuenta historias en la universidad. ¿Qué grupo de jóvenes no quiere escuchar una historia interesante? Entonces, se puede, pero es una disciplina espiritual, aprender las historias y poderlas compartir. Y lo más interesante es que mientras usted medite en ella y la comparte, lo puede hacer en voz alta y otros pueden escuchar. Nosotros, hermanos, aquí en nuestra iglesia tenemos algo que llamamos Festival de la Biblia de Corazón. Cada cierto tiempo nosotros nos reunimos y en la iglesia por 2 o 3 días en la semana, esa semana, y todas las casas de bendición vienen preparados sus miembros con muchas historias, con muchos versículos bíblicos. Entonces, hacemos una competencia para ver qué casa de bendición tiene más Biblia en su corazón. Y damos premios a la casa de bendición con más Biblias en su corazón, porque entre todos sus miembros, por decir, contaron 30 historias o tantos versículos en poco tiempo. Y los niños se emocionan. Y usted va a las casas, aquí en las montañas, en las noches, y solo se escucha un murmullo, porque todos están compartiendo y aprendiendo nuevas historias para el día del Festival de la Biblia de Corazón. Hemos hecho campamentos de la Biblia de Corazón, donde duramos 2 o 3 días solos con dinámicas, contando y aprendiendo historias de diferentes maneras. Obras de teatro, con dibujos, con mímica, pero siempre contamos la historia. El contar la historia nunca está en veremos, siempre contamos la historia. Pero utilizamos el arte también para aprender más rápido la historia y contarlas en lugar. Hace poco tuve la experiencia me invitaron a una actividad evangelística en una plaza aquí. Bueno, realmente fuimos un grupo de 30 personas a contar historias en la plaza. 30 líderes para una certificación del nivel 2 de Biblia de corazón. Y de repente un pastor amigo mío que trabaja mucho con la gente de calle, los indigentes y las personas de calle, él llevó comida para darle a la gente en el mismo evangelismo y de repente me dijo, Pastor Félix, venga y predíquele a todas estas personas, gente de calle, mucha gente de calle, de verdad. Y yo conté la historia de la puerta hermosa del cojo de nacimiento. Wow, y esa gente lloraba sorprendido. 15 personas recibieron al Señor ese día y muchos se acercaron, algunos después me preguntaron. Y esta iglesia se ha quedado contando historias en esa plaza cada cierto tiempo. Así que mis amados hermanos, hoy en día es un tiempo donde tenemos más acceso a la escritura. Tenemos acceso. Yo les preguntara a ustedes, los que están conectados, ¿cuántas traducciones de la Biblia usted tiene en su casa? Bueno, yo personalmente tengo muchas, porque me gusta coleccionarlas así de diferentes maneras. Las tenemos en la tablet, la tenemos en el teléfono, la tenemos en el internet, donde usted la quiera buscar, usted la tiene al momento. Es el tiempo donde más acceso tenemos a las escrituras, pero déjeme decirle que eso no significa que la conozcamos, lamentablemente. Es el tiempo donde más acceso tenemos a las escrituras, pero eso no significa que nosotros las conozcamos. Entonces, llegó el tiempo de acercarnos al Señor y de comenzar a meditar en su palabra y guardarla en nuestro corazón y en nuestra boca. Nosotros tenemos un lema como ministerio que decimos, hablamos más Biblia y menos acerca de la Biblia. Hablamos más Biblia y menos acerca de la Biblia. Porque queremos que, como decimos también nosotros, darle el micrófono a Dios, que sea Dios a través de su palabra el que hable a la persona y no nuestras propias interpretaciones de la escritura, sino que sea la palabra de Dios que hable directamente. Cuando yo les conté esta historia, yo le conté lo que tal cual lo que está en la escritura. Y si tuviésemos un grupo más grande, ustedes pudiesen haber llegado a sus propias conclusiones, o la hermana Elizabeth y la hermana Daniela que participaron, llegaron a sus propias conclusiones de lo que escucharon de la palabra de Dios. Yo no les di mis propias conclusiones. Ustedes vieron que el poder de Jesús sanó al paralítico, que el paralítico vino buscando algo y Dios le dio algo mayor, que fue sanidad. Ustedes vieron que el templo se llenó de la gloria del Señor cuando el Dios de Juan y Pedro actuó. Ustedes vieron que Pedro y Juan no tenían nada, no tenían dinero, pero tenían el poder del Señor. Ustedes vieron eso, fueron sus propias conclusiones, pero directo
de la palabra de Dios, de lo que yo le pude compartir. Entonces, por eso la necesidad de que nosotros podamos aprenderla de una manera precisa y personal. Claro, usted también la puede contar con sus propias palabras, pero sin salirse del texto bíblico. Por ejemplo, hay palabras en la Reina Valera que cuando la leemos en otra traducción son más sencillas. Usted la puede leer en la traducción que usted quiera, pero sin salirse del texto bíblico. Por ejemplo, cuando contamos la historia de Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Dice la escritura que Jesús estaba durmiendo en la popa del barco sobre un cabezal. Ahí dice así, Reina Valera. Pero usted puede decir que él estaba durmiendo en la parte de atrás del barco sobre una almohada. Es lo mismo, solo con palabras más entendibles y usted no se salió del texto, pues de lo que, de la intención original del autor, ¿verdad? Del escritor de la escritura. Así que son cosas que vamos a ir aprendiendo a lo largo, si Dios nos permite tener otra conexión de Zoom. Y hoy yo les compartí la primera parte de la guía, el módulo 1, que se llama La Puerta Hermosa. Entonces por eso iniciamos con esa historia, para que usted pueda pensar en una puerta hermosa, y es la puerta del módulo 1, donde damos inicio de cómo aprender y contar historias. Este módulo tiene 3 partes. Y tiene algunas prácticas. Esperemos que más adelante la hermana Elizabeth pueda organizar algo y nosotros podamos entonces aprender la segunda parte. Y una vez que nosotros terminamos la guía, que normalmente en una capacitación la hacemos en un día, o perdón, la hacemos en una mañana, al menos de 4 horas, y después nosotros le entregamos la guía del estudiante, donde muchas de las cosas que yo dije, o todas las cosas que yo dije, están allí, y ustedes pueden completar los espacios en blanco guiados por nosotros. Ya entonces usted se queda con una guía donde usted ya puede ver cómo es la metodología y los pasos, y usted puede compartirlo con nosotros. Nosotros realmente la guía la utilizamos el primer día. Nosotros tenemos nuestras capacitaciones, duran 15 horas, y utilizamos la guía en la primera parte, y después es práctica, práctica, práctica y práctica, para que su mente y su cerebro se vaya, como cuando uno tiene tiempo sin hacer ejercicio y duele y molesta, pero para que su cuerpo se vaya preparando para aprender las historias de Dios. Porque cuando nos dicen una historia, ahí mismo tenemos la tentación de buscar la Biblia e ir a la cita, y le damos gracias a Dios por la palabra de Dios escrita, pero tenemos que también a enseñar a nuestra mente y a nuestro corazón a aprender la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. Así que, mis hermanos, esta es la primera parte de este módulo 1, que se llama La Puerta Hermosa. Ojalá que otros se puedan conectar en otra oportunidad y puedan conocer lo precioso que es aprender y guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y lo bonito, hermano, de la Biblia de corazón, todos estamos al mismo nivel. Niños, grandes, adultos, pequeños, estamos al mismo nivel, porque todos estamos aprendiendo la palabra de Dios. Todos estamos aprendiendo historia. Todos estamos esforzándonos por hacer parte de nuestra vida esta disciplina espiritual de aprender estas historias de Dios y poderlas compartir. Mi esposa a veces se reúne con grupos de mujeres de nuestra iglesia y aprenden solo historias de sanidad, y van al hospital sin la Biblia escrita, pero con la Biblia en su corazón, y cuentan en habitación por habitación solo historias de sanidad. Hemos tenido testimonio de sanidad, hemos tenido testimonio de gente que está deprimida mirando la pared por mucho tiempo, y cuando una vez mi esposa entró y dijo, ¿quieren que le cuente una historia? Esta mujer cambió de aspecto y recibió la historia, recibió la palabra de Dios a través de la historia. A veces vamos a los privados de libertad y podemos contar historias. A veces podemos contar la historia de Naamán a los militares, ¿verdad? Naamán era un militar. A veces podemos contar parábolas también en lugares sencillos para enseñar a las personas. Entonces es un tiempo, la Biblia del corazón es un movimiento del espíritu que está cada día creciendo más en muchos lugares, donde la gente necesita tener una Biblia y necesita tener una Biblia de corazón. Así que, mis amados hermanos, estoy agradecido al Señor por poder compartir con ustedes este tiempo y poder hablarles de lo que Dios está haciendo
en diferentes partes del mundo, poderles decir que, bueno, sobre todo nosotros acá en Venezuela, es el tiempo de guardar la palabra de Dios en su corazón y en estos días haciendo tantas cosas, poder ir a hospitales, privados de libertad, en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque la venida del Señor está cerca. Así que, bueno, sin más, dejo con ustedes a la hermana Elizabeth y hasta aquí he culminado yo esta primera parte de la guía, que normalmente la hacemos en 4 horas porque tenemos mucha práctica, pero estoy agradecido del Señor de poder compartir con ustedes en este hermoso tiempo. Con la hermana Elizabeth que está en Bogotá, con la hermana Daniela, que fue maestra de nuestras hijas cuando estaban pequeñas y vivíamos en Maracay y ellas estudiaban en el Colegio Moral y Luz. De Ah, verdad que es un gozo para mí compartirlo. Amén. gracias, No gracias, sé de si verdad, están por ahí infinitas los gracias. navarros. Gracias, Pastor Feli, de verdad que muy interesante. Y si quiere lo comparte, hermana Daniela, lo que escribió para qué. Bueno, la hermana Daniela dice, es decir, no solo leer la Biblia, estudiarla o discutirla, sino contarla o compartirla. Ujú, exacto. Y una de las cosas que me llamó, que me gustó, pues, es la parte es cierto, o sea, no como yo, pues, que la contaba como a mí me gustaba y no al pie de la letra, sino como, wow, como yo la percibía. Y pues quien está contando pues esa historia es Elizabeth. Y como decía usted, pues, o sea, que sea el quien tenga el micrófono, el Señor, que le esté hablando a la otra persona y yo solamente sea el instrumento para que esa persona pueda captarlo como el Señor le está hablando. Y pues de verdad que es muy interesante, eh, junto con el pastor Francisco, pues que él comentó para abrir pues este espacio para poder recibir pues este entrenamiento. De verdad que bueno, yo estoy muy interesada. eh, de todas maneras, bueno, me imagino que el pastor Francisco me dará, no sé si está por ahí para que él nos pueda compartir algo, el pastor Francisco, pero de todas maneras, bueno, yo voy a ir compartiendo la publicidad, porque bueno, no sé si el pastor Francisco esté por ahí para ver si puede hablar. O Irma. De todos modos, hermanas, fíjense, nosotros podemos aún volver a repetir la primera parte de la guía, no hay problema. Perfecto. Eh, eh, si hay un grupo las veces que sean necesarias y después podemos irlos nivelando, ¿verdad? Hasta que, porque la guía, nuestra guía tiene teórica y tiene una parte práctica que nosotros podemos ir asignando algunas tareas fácil que las pueden hacer en sus casas, como aprender algunas historias, y vamos Perfecto. nivelando. Una vez que nosotros hacemos la parte, la guía, que normalmente nosotros la hacemos en una mañana, nosotros podemos compartirles la guía en digital para que la puedan imprimir, verla, Ok, llenar lo que se recuerden, poder preguntarnos a nosotros por WhatsApp y ok, bueno, poder ir caminando. Nosotros tenemos 4 niveles, hermano. El nivel 1 es la puerta, cómo aprender y contar historias. Nivel 1, por eso tenemos mucha práctica. ok. El nivel 2 se llama el puente. El nivel 1 es la puerta, el nivel 2 es el puente. Y enseñamos a los hermanos, a los creyentes, cómo utilizar cierto tipo de preguntas para conectarnos con las personas a través de las historias, o cómo utilizar historia para conectarnos con las personas y utilizar hacer algunas preguntas, como por ejemplo, Mm, de repente usted le puede preguntar a una persona y decirle, ¿tú conoces cuál fue el registrado, el más antiguo, la gente? Entonces tú le dices, la Torre de Babel, y le puedes contar la historia. Así puedes utilizar conectores para contar la historia a claro. otra persona. Ese es el nivel 2 del puente, ¿verdad? Porque a veces nos cuenta un poco, somos tímidos. Bueno, ¿cómo utilizar alguna metodología Ujú, que nos ayude a conectarnos con sí. las personas a través de las historias? Como a romper el El hielo. número 3, sí, el nivel 3 es un nivel donde nosotros aprendemos a contar y aprender a contar historias más difíciles, historias más largas, Mm, historias más difíciles. Y el número 4 es un nivel donde aprendemos a exprimir la historia y sacarle el jugo para predicar.
Usted, por ejemplo, utilizamos un estudio bíblico básico, sencillo, donde usted puede aprender la historia, observar la historia, hacerle preguntas a la historia, qué significan las preguntas que usted le hace o qué significa la historia para usted, y usted puede sacarle un poquito más el jugo para predicar con las historias. Entonces tenemos 4 niveles, pero vamos avanzando en la medida que las personas van aprendiendo y por supuesto vamos certificando cada uno de los niveles. Cuando usted apruebe el nivel 1, la puerta, y usted hace las tareas que nosotros dejamos, que son generalmente aprenderse historias, usted está certificado como un contador de historias. Nosotros le entregamos su certificado y bueno, el certificado del nivel 2 también tiene una metodología. Es algo sencillo y muy práctico, pero interesante. Entonces, te podemos ir, hermana Elizabeth, a través del Zoom en Barcelona, las personas podemos avanzar y por supuesto que nos gustaría, en España no tenemos nada, y nos gustaría contar con su colaboración y su ayuda. Ya tenemos unos pastores amigos en La Coruña, tenemos otros en Córdoba, en Tenerife, pero no queremos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios realmente, ¿verdad? Nosotros quisiéramos ir a todos esos lugares, pero no queremos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere y Amén. tener y capacitar iglesias, líderes y que el viaje sea, bueno, se cumple el propósito, pues. Y sabemos que en España es un lugar muy fértil para eso, para que la gente pueda aprender la palabra de Dios y contarla en este tiempo donde hay tanta libertad para tantas cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, Ok, yo bueno, sé, entonces, sí. ajá, No, es que entonces, yo bueno, decía, esta era la parte. ok, Ujú. sí, yo conjuntamente con los pastores, pues vamos a convocar porque creo que la intención, pues lo que él me comentó era abrir este espacio, no sé cada cuánto, me Sí, imagino que él conversará con usted para abrir un espacio sí, y poder, pues, estudiar lo que los que estamos interesados y deseamos hacer amén, este curso, sí, pues, ujú, y que estamos en distintos lugares. Entonces, sí, y qué bueno, pues que se pueda repetir para los que se quieran agregar sí, nuevo, no sé si la podemos hermana nivelar. Daniela, José Miguel, pero de todas maneras, bueno, eso lo vamos a ir viendo en la medida que hagamos la convocatoria, quienes se quieren integrar juntamente con los Amén. pastores. Amén. Y podemos ir nivelando. Yo puedo Exacto. participar. Si yo, por ejemplo, estoy ocupado porque estoy de viaje o algo, mi esposa maneja muy bien la Perfecto. guía, mis 2 hijas, otros que tenemos también que están con nosotros aquí en Mérida. No hay Ah, problema, ok. pues mi esposa, Perfecto. ellos, otros también pueden participar para animarles y nivelarles Ujú. y de repente se pueden conectar en otro momento los que quieren ser nivelados. Dios nos va a dar las estrategias, Amén. ¿verdad? Dios nos va a Amén. dar las estrategias porque nosotros tenemos la disposición, hermano, tenemos la disposición de compartir este material con ustedes. Así que Ok, bueno, hasta aquí llega mi parte. ok. No sé si ustedes continúan con otro, pero estoy agradecido al Señor por haber compartido con ustedes y conocerles y recordar a la hermana Elizabeth, a la hermana Daniela y bueno, Dios es Ok. bueno y Él tiene Amén. tiempo para todas las cosas. Así es. Daniela, ¿quisieras compartir una oración para despedir este tiempo? Ah, bueno, pero que... Sí, mi hermana, con gusto. Estaba escribiendo un mensajito y tenía el micrófono silenciado. tranquila. Con gusto, con gusto. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Padre maravilloso, bueno, honramos tu nombre, Señor, porque te plació inspirar a tantos hombres para dejarnos este hermoso libro, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces no le hemos dado el valor que Él merece, como el manual que es para nuestra vida, como el único que nos permite conocer tu voluntad. Pero una vez más, hoy a través de nuestro hermano Félix, Señor, tú nos recuerdas que esta palabra es lámpara a nuestros pies, es guía para nuestros pies, que en ella encontramos palabras de vida eterna, no solo para nosotros, sino para compartirla con otros, Señor. Oh Señor, gracias te doy por este ministerio, la Biblia,
del corazón, Señor, porque me has hecho reflexionar personalmente en lo importante que es contar la historia, las historias de cómo tú te has movido durante todo el tiempo, durante todas las épocas, durante todo la trayectoria en que fue escrito este hermoso libro, mostrando tu amor a cada persona en la humanidad. Gracias te doy por la familia Gutiérrez y cómo tú les estás usando para contar historias y enseñar a otros a contar la historia de la verdad. Padre, gracias por este tiempo, por los hermanos que se pudieron conectar y también por los esposos Navarro, por mi hermana Elizabeth. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz noche y bueno, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga. Amén, mi Igualmente hermana. para Amén. ustedes, mis Gran hermanos. abrazo y Saludos a muchas la bendiciones. familia. Amén. Amén.